Bien, vamos a dar inicio a nuestro cuarto panel y nuestro último panel del día de hoy, en el cual abordaremos las conclusiones de este proceso de consulta. Y para ello nos acompañan el director de CONADI, don Jorge Retamal, y el representante de los pueblos indígenas, don Marcial Colín. En primer lugar, le doy la palabra al representante de los pueblos indígenas, don Marcial Colín. Bueno, muchas gracias por las permanentes manifestaciones de afecto de los presentes, de una parte de los presentes, y muchas gracias también por esta segunda posibilidad. La verdad es que quiero empezar a derribar algunos mitos. Esto lo organizamos hace bastante tiempo en la mesa de consenso. En la última sesión que convocamos fue el día 29 ya para cerrar el proceso, y ahí también se definieron las posibilidades de manera voluntaria para hacerse cargo de este Congreso en dos partes. Siempre consideramos que teníamos que tener invitado el primer día, pero lamentablemente también nos muestra una realidad que cuando las invitaciones se cursan, no es culpa de los pueblos indígenas que no llegue la gente, que no lleguen los parlamentarios. En parte sí somos responsables de regalarle el voto, sí, de eso sí somos responsables. Pero de que estén acá no, porque no los mandamos, pues ellos en el fondo son los que de alguna manera demuestran de distintas maneras su apego o su poco apego al tema de los pueblos indígenas. Y hoy día tenemos claramente un panorama bastante, yo podría decir bastante claro, en el sentido de que tenemos dos coaliciones que han gobernado en el último tiempo. Ambas se han enfrentado al tema de los pueblos indígenas de manera distinta, una con más cercanía que otra, y los resultados y los conflictos que hoy tenemos no son recientes, sino que vienen de hace bastante rato. En ese sentido también hay que ser bastante claro. Creo que en lo personal lo he sido siempre, desde un punto de vista bien crítico, y sigo manteniendo mi postura. Así que yo no sé cómo les puedo acomodar más. Yo no sé quién es en Chile representante de los pueblos indígenas. La verdad es que yo me pregunto a quién le podríamos decir representante de los pueblos indígenas. La Mien del Sur acaba de decir algo que el otro día nos enteramos, ¿no es cierto? Y nos causó ya a esa altura bastante humor cuando dice que en el Parlamento latinoamericano hay una diputada con apellido, yo no sé si huilliche o no, pero Goy no me suena muy huilliche ni muy indígena. Sin embargo, representa también a los pueblos indígenas en el Parlamento latinoamericano, y nunca he escuchado una crítica a ningún indígena para decirle, oye, ¿quién te instaló ahí? Entonces da la impresión a veces que nos gusta más la pelea entre nosotros. Puede haber algo todavía de aquella costumbre antigua del malón. Puede ser que a lo mejor incluso sea parte de la estructura mental y cultural. Quisiera pensarlo distinto, entendiendo que también las culturas somos dinámicas y vamos avanzando y vamos tratando de enfrentarnos a situaciones para la sobrevivencia y para enfrentarnos de acuerdo también a los contextos y de acuerdo en este caso, de acuerdo a los instrumentos jurídicos que tenemos. Y quienes optamos por la mesa, ya hay que decirlo así, quienes optamos por la mesa de consulta, tuvimos la posibilidad de hacerlo en el Crown Plaza el 1 y 2 de diciembre del año pasado, donde se hizo un gran encuentro con más o menos 250, 300 dirigentes. La mayoría de ustedes estuvieron ahí, una buena mayoría, y quienes optamos por esta vía, lo optamos sabiendo que nos involucrábamos con el convenio 169 y sabiendo que íbamos a jugar en un espacio en el que claramente la asimetría de poder está cargada, o sea, es evidente. Yo no sé si hay que explicarlo eso con manzana, la asimetría de poder es bastante clara. O sea, nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a un Estado poderoso, un gobierno poderoso, con la palabra, con los instrumentos jurídicos que se han ido ratificando y que se han ido adoptando, de alguna u otra manera a nivel internacional sobre todo. Por lo tanto, haciendo esa aclaración, yo creo que insistir y repetir de vuelta en lo que estamos, me parece que es como perder un poquito el norte o el objetivo del Congreso y de la discusión. Me parece que incluso puede haber algo de mala fe en eso, ¿ya?
Yo creo que aquí gratuitamente se hacen de repente emplazamientos y yo creo que no corresponde porque uno tiene que también saber respetar la postura del otro. O sea, yo no puedo andar emplazando a cada rato al otro. O sea, yo primero me emplazo a mí mismo. O sea, yo me reviso primero en qué situación estoy, si tengo capacidad de autocrítica y veo desde ahí qué opción tomo y bajo ese derecho, que nadie tampoco me lo puede negar, avanzo o intento avanzar con aquello que estamos medianamente de acuerdo en una postura. En segundo lugar, quisiera también decir que nosotros nos planteamos desde un derecho que es la libre determinación de los pueblos, y la libre determinación implica también la forma de organización de otro pueblo. Y aquí yo creo que no existen, vamos a partir clarificando una postura personal, yo no sé si hay otras posturas acá, pero personalmente creo en el principio de que no existen pueblos ni culturas superiores a otros. Y desde ese principio, no importando la condición en que estén los pueblos, se merecen exactamente el mismo respeto. De lo contrario, estamos consolidando el colonialismo y dándole la razón de que las mayorías tienen el derecho de mandar. Si es así, entonces, con nuestra postura, estamos diciéndole a la sociedad chilena que ellos pueden mandar y mejor dejémonos de hablar de derechos. Yo creo que el principio fundamental es el respeto a la forma de organización de cada pueblo y en eso no nos podemos perder. En tercer lugar, para hablar de las conclusiones, yo creo que durante el día ha quedado clara la conclusión, ha quedado claro cuál fue la postura de cada integrante de la mesa de consenso. Y yo creo que lo graficaron a través del proceso que se explicó acá en la mañana, validándolo en tanto derecho y proceso. Quedó claro cuando se habla de los acuerdos y la forma de lograr esos acuerdos, esos consensos que no necesariamente implican estar de acuerdo plenamente, sino que entendiendo que el consenso es también parte del juego en el que cedemos o no cedemos. Y también yo creo que lo clarificó bastante bien nuestro hermano Marinado cuando dice, estos son los puntos en que no estamos de acuerdo. O sea, aquí nadie ha dicho que estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, con la postura del gobierno, y el gobierno también ha dicho que no está de acuerdo con la postura, ¿y por qué tenerle temor a eso? O sea, esa es la realidad. La pregunta es, ¿por qué entonces necesitamos cerrar el proceso? Porque hay que continuar con estrategias propias para insistir en mejorar nuestra condición en tanto pueblos, ¿ya? Y la conclusión fundamental aquí es igual entender en qué estamos. O sea, aquí si alguien dice yo no estoy de acuerdo, bien, me parece legítimo, me parece lógico, no está de acuerdo, no participó, seguramente. Pero quienes invitamos a este congreso, invitamos a nuestros dirigentes para plantearles derechamente un tema que era la consulta y otro tema que era la construcción de una agenda propia, porque la historia y la vida continúa. Aquí no nos perdamos, aquí claramente, ya le dije, tenemos dos coaliciones y no se ve otra que pueda llegar a gobernar, sino que puede ser una de las dos otra vez. Por lo tanto, ya tenemos la experiencia de la relación con esas dos coaliciones que tienen el poder en Chile. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto contextualizar y visualizar qué es lo que puede venir si yo creo que tenemos la capacidad como aventurar incluso algunos resultados en el tema de la relación de los próximos gobiernos con nuestro pueblo? Ahora, ¿cuál es la conclusión fundamental? Que yo creo que aquí se abren unas enormes posibilidades para varias cosas. Primero, hay que entender que el convenio es una ley y en tanto tratado internacional podemos nosotros exigir la modificación de otras leyes sectoriales. O sea, ¿dónde está entonces a lo mejor nuestro objetivo? ¿Estamos trabajando, dialogando solo con el Ejecutivo? No, o sea, yo creo que aquí también, ya entrando en el plano de las conclusiones, nosotros tenemos que empezar a mirar el Poder Legislativo, qué es lo que está pasando ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿por qué solamente le exigimos el reconocimiento del derecho a la consulta al Ejecutivo si sabemos que en el Congreso Nacional también tiene que hacerse cargo de los procesos de consulta? Y los proyectos de ley que están ahí no están siendo consultados precisamente porque no se ha gatillado un proceso, ahí no hay participación indígena y yo no he visto que algún insigne hermano esté reclamando públicamente y vociferando por qué no hay ahí representantes o alegando. Lo más probable, me atrevo a decirlo sin ser profeta ni nada, que si nosotros vamos a vincularnos al Congreso para exigir consulta, sí les puedo asegurar que muchos van a empezar también a criticar, si no, si ese no es representativo, y resulta que el espacio está ahí y los representativos ¿dónde están? Que no aparecen. Esa es la gran pregunta que yo a veces me hago.
¿ya? Y también la otra pregunta que me hago es quién es más representativo y también desde un legítimo derecho, o sea, ¿aquí el que critica es representativo? ¿Se ha cuestionado alguna vez la representatividad del que critica o para eso sí que es, para eso está el ancho de la cancha, para criticar, sin preguntarse si es representativo o no, pero para proponer si se cuestiona la representatividad? O se lo dejo como tema de consulta interna de los pueblos para que veamos eso, porque da la impresión en este país al menos que cualquiera abre la boca, critica y todo el mundo dice que ese sí que es representativo porque critica. O sea, yo creo que no es así, ¿ya? No creo eso. Creo que eso más es un juego de los medios de comunicación, le encanta, ¿no es cierto?, vernos pelear a los indígenas y a nosotros nos encanta también dar espectáculo. Entonces, en esa línea, yo creo que también hay que hacerse una buena pregunta. Tenemos como conclusión, y aquí también hay que decirlo de manera muy franca, si alguien dice aquí hay un reglamento, mira, aquí hay artículos en consenso y artículos que no están en consenso y todavía no hay un reglamento que ingrese a Contraloría. O sea, esa responsabilidad también hay que dejarla clara, es del gobierno, ¿no es cierto? Ahí veremos nosotros, ya hicimos un primer ejercicio donde varios de ustedes firmaron, ¿no es cierto? Ese documento es público, está en Contraloría, se puede conocer, varios, o sea, todos los representantes de la mesa prácticamente presentamos un recurso en Contraloría para que el Contralor en la revisión de la juridicidad del reglamento del CIA hiciera la evaluación si se ajusta o no se ajusta a derecho perfectamente, ¿no es cierto? Pueden haber vías que nosotros también podemos seguir utilizando para alcanzar nuestro objetivo. La mesa decidió también, y aquí hay que recalcar eso, decidió en su conjunto, porque ahí no hubo ninguna voz opositora, para que recordarle también a los hermanos de la mesa presente, no hubo ninguna voz opositora ahí. Nosotros acordamos presentar un requerimiento en la OIT a través de un sindicato amigo. Ustedes mandataron eso, se hizo el encuentro. Los hermanos del sindicato planificadores número 1, gustosamente, la mayoría de ellos mapuches, van a presentar el requerimiento como sindicato porque así lo establecen las normas o los órganos de regulación internos de la OIT. Por lo tanto, tenemos caminos en paralelo que van avanzando y no hay por qué ocultarlo. O sea, son estrategias públicas que decidimos para seguir insistiendo en lograr instalar estos artículos que nosotros consensuamos y decidimos no seguir transando porque no se puede. O sea, si ustedes leyeron con detención los artículos que les puso Enrique Marinao, se dan claramente que esos artículos también fueron consensuados por todos los representantes de la mesa.